El derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, Al Derecho y al Revés, programa número 61. Yo sé que muchos me extrañaban, por eso volví. Y algunos que no me extrañaban se fueron para no verme. No, nada que ver. Le mandamos un abrazo muy grande a Alfredo, que está de merecidas vacaciones. Y estamos con Inés Sanguinetti. Inés, ¿cómo te va? Acá en el sillón de Alfredo, imagínate. Hombre y contador. El sillón de Alfredo. Por una bailarina cualquiera, iletrada, como siempre le comento a la audiencia. Bueno, y estamos en un país que realmente, en general, como suele decir Alfredo en cada apertura, no nos da mucha tregua, ¿no? Porque hoy no estamos en un día particularmente intenso desde el punto de vista de lo económico, lo financiero, pero sí estamos en un día con un fuerte conflicto que se inicia como conflicto gremial, pero que de repente repercute en que muchísimos argentinos no tienen medio de transporte para irse a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo me parece que podemos tocar con tranquilidad en la segunda mitad del programa, porque en la primera mitad, yo diría que recuperando un poco el orden, primero que nada le voy a agradecer a nuestro operador de siempre, Gerardo Subirana, sin el cual, como decimos, la cosa sería imposible, y a Fede Politi, otro imprescindible, nuestro productor. Tenemos en esta primera mitad una entrevista sumamente interesante, Inés, y vos lo sabés mejor que yo. Tenemos una entrevista que es a María Medrano, una poeta, una periodista y una transformadora social dedicada con una iniciativa que se llama Yo No Fui. Miren este programa dedicado a la lucha contra la corrupción. La iniciativa se llama Yo No Fui y está dedicada a poder ayudar el tránsito en reclusión a las mujeres de la cárcel de mujeres de Seiza y ayudarlas a encontrar un proyecto de vida una vez que son liberadas. Sí, me parece que a pesar de que lo que dijiste ya es suficiente como para motivar el interés de nuestra audiencia, la actividad de Yo No Fui, la actividad de María Medrano van todavía bastante más allá de lo que anticipaste. Pero bueno, la saludamos. María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Hola María, qué placer conversar un rato con vos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy feliz porque también, sabés María, que este programa que tiene Alejandro y Alfredo, que son dos luchadores de la transparencia en la Argentina y de esa mirada que busca ser ecuánime, ¿viste? Si no, estamos siempre descubriendo que el último gobierno es el peor o el otro por venir es el peor y no hacemos nunca las preguntas que nos interpelan a todos, ¿no? Y entonces hemos abierto en este programa un lugar, me han invitado para eso, que es las grandes decisiones y las grandes conversaciones sobre las transformaciones globales tienen que conectarse con las personas que están haciendo transformaciones puntuales, que son enormemente inspiradoras. Con la micropolítica. Con la micropolítica, muy bueno término. O con el atender a las personas de carne y hueso, ¿no? Eso que hay veces que en el dimensionamiento de querer cambiar la sociedad y cambiar el mundo, nos perdemos de cambiar lo que tenemos cerca. Pero María, contanos un poco qué es esta organización tan especial que es Yo No Fui. Bueno, Yo No Fui es un espacio. En principio lo definiría como un espacio de encuentro. Somos mujeres, algunas estuvieron privadas de libertad, otras no, que nos juntamos con la idea de poder acompañar el proceso de recuperación de libertad de las mujeres presas. En ese camino largo y arduo que llevamos adelante, fuimos, digamos, haciendo foco en algunas cuestiones que eran las que más nos interesaban. Una es la formación en artes y oficios,
Así que dedicamos mucho de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a la formación en artes y oficios, tanto dentro de las cárceles como afuera. Empezamos en las unidades de Ezeiza, en las 2 unidades de mujeres de Ezeiza, y después, hace ya varios años, estamos trabajando en la unidad 13 de La Pampa, de Santa Rosa, y en la unidad 47 de José León Suárez. Y ahí en las unidades realizamos talleres de artes y oficios, como puede ser serigrafía, diseño textil, carpintería, poesía, fotografía, y con la idea de que las mujeres puedan, mientras están privadas de su libertad, poder aprender, poder formarse en un oficio, y el día de mañana salir y encontrarnos de nuevo afuera nosotras, y poder seguir formándose en los talleres que tenemos afuera, formando una cooperativa de trabajo. Nosotros somos además una cooperativa de trabajo. Así que bueno, en ese proceso de entre el adentro y el afuera estamos nosotras. Muy interesante. Además, discúlpame, te sí, llevo un poquito también al terreno personal, porque yo creo que lo interesante de estas experiencias es mostrar cómo pueden surgir con la voluntad y el deseo de hacerlas. Yo sé que vos no estabas precisamente, no estuviste en ningún momento en detención. No, es decir, no. Vos No. partiste, ¿cómo arrancaste con este tema? Porque lo conozco, pero me interesa mucho que lo transmitas. Yo era la empleada judicial. Claro, por Yo eso, trabajé, por eso. Claro, trabajé muchos años en un juzgado de penal económico, era escribiente y además poeta, escribía poesía. Claro. Y una mezcla rara. Pero bueno, no tan rara, te confieso, no tan en lo personal, es verdad. pero en lo personal te tengo que confesar, yo soy abogado hace tantos años que mejor no lo digo, y hace 15 o 20 años tenía como asignatura pendiente el tema de la poesía, que siempre la amé, y me puse a escribir poesía y hasta publiqué algún librito. Mira, es decir, que yo creo que... Conozco a muchos abogados, jueces que son poetas también. Sí. Es cierto que no están... Para sobrevivir, que no son mundos tan distantes. Es cosa rara, ¿no? Que un cuervo escriba Sí. poesía, pero bueno, son cosas que suceden también. Sí. Bueno, y nos decías... Bueno, y a mí lo que me pasó es que trabajando en ese juzgado, por primera vez me toca tomar una declaración indagatoria a una chica que cae detenida, extranjera, de Rusia. Y la verdad que para mí fue una situación muy muy bisagra en mi vida, porque a partir de ahí, de ese momento, primero lo que me pasó es que fue una situación que me angustió mucho, que mi sensación era que quería estar del otro lado, no tomándole declaración indagatoria, sino viendo qué le pasaba a esa piba, por qué había llegado a esa situación. La visité. En principio dije, bueno, voy a ir el fin de semana a llevarle jabón, shampoo, crema de enjuague, cosas básicas de higiene que no tenía, no sabía ni siquiera en qué país estaba. Así que bueno, después la seguí visitando y generé con ella una relación así familiar, porque terminé yendo con mi mamá, con mis hermanas a visitarla. De hecho la sigo viendo, ella nunca participó de Yo No Fui, pero se casó, tuvo una hija acá, fue a Rusia, buscó a su hija, mantenemos todavía una relación así familiar, digamos. Pero y a ver si entendemos, a raíz de ese interés, de esa situación personal tuya, te surgió la iniciativa... Conocí la cárcel. Sí. Claro, y te surgió la iniciativa de hacer algo con las presas. Sí, en principio ir a visitarla, no sabía muy bien, sabía que le iba a llevar cosas, pero no tenía muy claro qué, digamos, ¿no? Y a medida que, después escribí un libro de poesía que relataba un poco la historia de las visitas a la cárcel y de mi trabajo en tribunales. ¿Cómo se llama el libro? U3. Unidad 3, que era la unidad donde la visitaba. Okay. Igual, yo digo una cosa, porque por supuesto que estamos escuchando a una mujer que se conmueve por el destino de otra, que queda privada de su libertad. Una mujer, María, que dice, bueno, ¿qué hacemos en ese tiempo que se llama de tumba, ¿no?
en ese tiempo tumbero, en esa interrupción de la vida. Entonces vos hablás de escritura, hablás de comunicación, periodismo, emprendimientos sociales, oficios, artesanías, oficios. Entonces yo digo, bueno, eso está bien, pero yo que la conozco a María, que conozco Yo No Fui, digo, María, hay una cuestión que es, bueno, paliar la desgracia y asistir, y otra es recuperar la palabra desde la comunidad organizada. Yo vinculo a Yo No Fui más con esa ambición de lograrlo todo, más que de asistir en la desgracia a otro. ¿Puede ser? No, totalmente, absolutamente. No, y además, por eso al principio cuando dije nosotros, en realidad Yo No Fui es un espacio de encuentro, ¿no? Que también es para mí una forma de acercarse al otro, una forma de encarar también el espacio pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con pararse junto al otro, digamos, en un plano de horizontalidad, de escuchar al otro de verdad, ¿no? Y de construir juntos. Para mí, si hay algo que tiene Yo No Fui como una fortaleza enorme, es que justamente somos una organización mixta, en el sentido de hay mujeres que son parte de la organización, de quien dirige y quien toma decisiones en la organización, mujeres que estuvieron detenidas, mujeres que no, docentes de la organización que estuvieron privadas de libertad. Y para mí eso es una gran, digamos, es uno de los objetivos de Yo No Fui, además, formar compañeras que después puedan generar autonomía, que puedan encontrar su voz, que puedan hablar por sí mismas y no tengan que ser dichas por otros. Ahora, María, algunos datos concretos para ilustrar a la gente de cómo funciona esto. ¿Cuántos años hace que fuiste a visitar a esta hoy amiga tuya a la cárcel? Mira, que fui a visitar fue en el año 96, en junio de 1996. 96, es decir, hace 22 años. Sí, hace un montón. ¿Y cuándo empezó el taller? El primer taller. El taller empezó en el 2002. Ajá. Es decir, que vos tuviste la constancia a partir de ahí de dedicarle años de tu vida a la construcción de esto, porque esa iniciativa es tuya. Sí, iniciativa mía que después fue de un montón, ¿no? Entiendo, porque entiendo. Hoy somos como más de 30 personas en Yo No Fui. Pero además esta es una iniciativa, creo, María, que ustedes, lejos de decir lo nuestro son las mujeres y lo nuestro es ayudar a que reconstruyan su vida algunas mujeres de esas 2 unidades de mujeres de 6 salud. Ustedes creo que es pensar de nuevo qué pasa con el sistema carcelario, pero sobre todo pensar de nuevo qué pasa con una sociedad que sistemáticamente lleva al sistema carcelario al mismo tipo de personas, ¿no es cierto? Totalmente. Y además que no hay opción, digamos, yo siempre recuerdo la frase de un compañero de otra cooperativa que dijo, a mí me cayó la ficha y cuando pensé esto, no quiero ser más cliente de la cárcel, dice, me paré en otro lugar, claro, ¿no? Como esto de... tengo que poder, como dice Lili, otra compañera, poeta, una grande, que dice, romper el loop que te lleva a la cárcel. O sea, porque siempre hay un círculo, las mujeres cuando salen de la cárcel, obviamente salen con sus vidas mucho más resquebrajadas que cuando entraron. Obvio. ¿No? Sí, o sea, hombres y mujeres, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir también es que en las mujeres, como recae el cuidado de los niños, claro, en general son cabeza de familia, la subsistencia de la familia depende de ellas, del trabajo que hacen adentro del penal, les sirve para, ellos lo sacan la mayoría para mantener a sus hijos afuera. Digo, son situaciones como muy, muy extremas que después cuando salen, ni siquiera lo que conseguían adentro de la cárcel lo tienen afuera. Claro. Ahora que ella está hablando del loop. Entonces, es muy complicado el poder romper ese loop. Realmente tenés que estar parada en otro lugar, tenés que haber generado unas redes y una red de información y de contención que te permitan poder pensar en otras formas de subsistir, ¿no? Claro, que si vos como mujer presa podés pensar ese loop de clienta de la cárcel, mientras que te estoy escuchando decir eso, leo
que allanaron las propiedades de la viuda y la hija del ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ¿viste? Hay muchas mujeres que somos loops, ¿viste? De clientes de diferentes formas de la ilegalidad, unas más glamorosas y otras menos brillantes, pero esto es una especie de registro que podemos hacer sin solución de continuidad que va de un extremo al otro de los polos sociales, pero siempre se trata de lo mismo, ¿no? Sí, total. Y creo que hay algo especial en tanto que puede unir a la mujer de un contexto de pobreza estructural en la unidad o esta extranjera, ¿viste? Que también por su condición de extranjera suele estar en condición de vulnerabilidad, y todo ese conjunto de mujeres, de los privilegios que también tienen esa posibilidad de volver a pensarlo todo por esa vulnerabilidad estructural que también tienen en el contexto llamado de oportunidad y privilegios, ¿no? Sí. Ahora, yo quería llevarte un poquito más también a los perfiles humanos, porque estamos hablando de gente que en general se incorporó a actividades más bien vinculadas con lo artístico, también lo artesanal, también los oficios, pero por lo que sé esto nació con una actividad tuya como poeta, digamos, básicamente un taller de poesía. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la extracción social y cultural de las mujeres que están en Yo No Fui? Mira, en general cambió también bastante un poco la población penal. Ahora hay como muchas más chicas más jóvenes, digamos. En una época en Yo No Fui, a los talleres de poesía venían mujeres más, en general, ¿no? La mayoría más grandes, de 40 para arriba. Ahora hay muchas chicas más jóvenes y en general con problemas de consumo. Y son chicas que por ahí no terminaron la primaria o la secundaria, o algunas terminaron la secundaria adentro de la cárcel. Bueno, un poco a eso apuntaba, porque yo suponía que esa iba a ser tu respuesta. Y digo, qué interesante ver que gente que no tuvo la posibilidad, que tuvo condiciones muy adversas en la vida, porque en general eso es lo que sucede, y que no tuvo la posibilidad de estudiar o de desarrollarse en campos como las letras, de pronto encuentre en actividades artísticas o literarias una salida en una situación tan extrema como la condena penal, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y yo creo que lo que pasa también es que los espacios, por lo menos los espacios que damos las organizaciones sociales o las universidades adentro de las cárceles, son espacios donde sobre todo creo que lo que aparece son espacios de mucha contención, la posibilidad de descubrirse en otras cosas, porque quizás esas personas, yo me acuerdo de una chica que me decía, nunca me imaginé que iba a estar en un centro cultural, nunca me imaginé que iba a exponer en un centro cultural, nunca pisé un centro cultural, tal cual, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿qué es eso? Tuvo la posibilidad en la cárcel, se dio de esa manera, no digo que sea lo mejor, pero digo, se le presentó de esa manera y está buenísimo que lo haya podido descubrir y que haya podido descubrirse a sí misma, no sé, poeta, fotógrafa, ¿no? ¿Y qué cosas pasan adentro de un taller de poesía en una cárcel? Porque vos has estado en ámbitos académicos, has trabajado en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosas pasan en esa situación tan recortada y particular, que es un momento de poesía entre un conjunto de mujeres en Ezeiza y esos otros mundos que puede ser la escuela primaria, la secundaria, la universidad o el sistema de justicia? ¿Y qué cosas pasan? Que no pasan que no pasan en la escuela, que no pasan en la universidad, que no pasan en el sistema de justicia. Y creo que sobre todo complicidades, como una yo lo que siempre me gustó mucho, rescaté mucho de esos espacios, sobre todo digo del espacio del taller de poesía, que es como mi taller que empecé a dar en las unidades, como también por el contexto, ¿no? Obviamente, pero como un espacio de resistencia que consistía en el cuidado de una y de todas,
que para mí eso es clave, porque además en un lugar tan hostil como es una cárcel, donde no hay espacios de intimidad, donde siempre te estás cuidando, poder generar como complicidades y como ciertos cuidados mutuos, me parecía que eran como perlitas que sucedían ahí adentro, ¿no? Muy interesante. Claro, esas son las inspiraciones. Que por ahí en otros ámbitos eso no está, no aparece, parece no necesario, ¿no? Pero bueno, ahí claro, hay cuidados como mutuos en una escuela primaria que están ahora viste, exacerbadas por el bullying, por la anorexia, sí, por el consumo de problemático de drogas de todo tipo. Sí. Hay cuidado mutuo en el sistema de justicia entre las diferentes causas que están tratando de buscar la transparencia, o hay compartimentos estancos, viste. Es decir, hay una nueva pedagogía quizás en esos mundos de ustedes, María, que más allá de darle una solución a una mujer en particular para cuando salga de la cárcel, es una solución muy global para lo que tenemos que encarar como una construcción colectiva en la Argentina, ¿no? Totalmente. Además que bueno, ¿qué es esto? Nosotros siempre hablamos de lo colectivo y hablamos también de las redes con la comunidad. Nosotras somos una organización que nos sabemos con otros. No pensamos que Yo No Fui está aislado y que hacemos nuestro trabajito que está buenísimo sino que somos porque somos con otros, ¿no? Y entonces me parece que está bueno pensar eso en todos los ámbitos, en lo micro y en lo macro, así como uno es con el otro, también las organizaciones son con los otros y así, ¿no? Y Yo No Fui, porque yo tengo, vos por ejemplo tenés vínculo con Lalo Paretti, con Valdemar Cubillas de las Casas de la Justicia de José León Suárez, ¿no? Es decir, ¿cómo es el trabajo de Yo No Fui en relación a fortalecerse desde la alianza y construcción de redes que están promoviendo el mismo tipo de cosas? ¿Quiénes son los socios de ustedes? Y nosotros con toda la mesa, lo que es la Mesa Reconquista, que son las organizaciones de José León Suárez, trabajamos mucho. De hecho, ahora que estamos trabajando con el programa Hacemos Futuro, ellos son parte del programa. Muchos de los titulares nuestros son de la red de la Mesa Reconquista. Tenemos, encuentros de conversación, de formación. Además nosotros estamos trabajando ahí en la cárcel de José León Suárez, entonces también para nosotros es muy interesante poder tener también redes armadas allá para las mujeres que salen. Así que sí, tenemos como un trabajo así de redes muy interesante para contar a la audiencia, hay organizaciones como Yo No Fui y otros operadores, digamos, de base del sistema de justicia. Claro, no son oficiales, son comunitarios, pero que están persiguiendo poder preparar a las personas privadas de libertad y a sus familias especialmente todo lo que tienen que encarar en materia jurídica, los juicios por jurados, todas las tramitaciones que implica, toda la situación de una familia cuando hay alguien que ha sido privado de la libertad. Y un poco lo que yo estoy tratando de jorobar desde este programa es que se ponga eso en diálogo con el sistema de justicia, porque está el patronato de liberados que podría estar contratando a estos oficiales de base que tienen tanto conocimiento, que trabajan pegados al terreno y con enorme conocimiento, ¿no? Sí, porque por ahí me parece que hay una cosa que hay que resaltar para no caer en... Todos sabemos que este es un país que propicia grietas con una facilidad poco común, ¿no? Y no caer en la grieta de decir, como mucha gente lo plantea hoy, bueno, pero nos estamos preocupando de los delincuentes y no de las víctimas, ¿no? Esta es una frase muy utilizada. Sí, por los medios. Sin entrar, y además sin entrar, digamos, a opinar sobre el tema, también es una preocupación absolutamente legítima y desde ya, no también, es una preocupación muy legítima la preocupación por las víctimas. Ahora, acá no estamos hablando de darle ningún beneficio especial a quienes fueron juzgados por delitos cometidos, sino que estamos hablando de lo que desde la Constitución Nacional se prevé y se establece, que las cárceles sirvan para la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de la gente que cumple sus condenas, ¿no? Totalmente, es decir, totalmente. No estamos hablando de darles beneficios a los presos.
Es simplemente garantizar que sus derechos se cumplan. Exacto. Claro, ¿no? en general Porque siguen siendo personas, siguen teniendo los mismos derechos, salvo el derecho a la libertad ambulatoria. No, y Todos además los yo demás derechos, agregaría que si es tan alta la tasa de reincidencia como lo es particularmente en la Argentina, que es mucho más alta que en otros países, sobre todo en países del primer mundo, también tiene que ver con que no hay ningún tipo de proceso de reinserción, con lo cual lo que ustedes están haciendo es garantizar justamente que esas personas no vayan a volver de ninguna manera a delinquir, ¿no? Totalmente. Bueno, y vos fijate, mirá lo que pasa. Nosotros ahora estamos ahí con el tema de la modificación de la ley de cooperativas, porque el artículo 64 de la ley de cooperativas prohíbe que personas con antecedentes penales formen parte del consejo directivo de una cooperativa. Ajá. Y a nosotros, ¿qué nos pasó? Nuestra cooperativa la tuvimos que armar todas las compañeras que no habíamos estado privadas de libertad. Claro. Digo, cuando además mismo desde el Estado se incentiva a las personas que están privadas de libertad de que generen cooperativas, ¿no? Y después se chocan con cosas como esta que todavía, o sea, esa ley es del año 73. Claro, eso te iba a decir, es una ley muy antigua realmente. Bueno, pero estas son las acciones maquillaje, que es inténtalo pero no lo logres, ¿no? Claro. Es decir, tremendo. ¿cuánto hay de cada una de las organizaciones como Yo No Fui, que en el ámbito de la salud, en este caso el sistema carcelario, en el caso de las escuelas, en el caso de la recuperación de las economías solidarias, están trabajando en realidad por el fortalecimiento de la economía, por el fortalecimiento de la educación, por el fortalecimiento del sistema de justicia, pero se ve los sistemas amenazados porque buscan caminos críticos? Yo te pregunto a vos, María, ¿están trabajando con el sistema de justicia articuladamente? ¿Reciben apoyo de ellos? ¿Cómo es eso? El sistema de justicia, ¿te referís al Poder Judicial? Al Poder Al Judicial. Poder Judicial y a la parte, también a la parte No, administrativa, ¿no? Es decir, al Ministerio de Justicia, por ejemplo. Mira, nosotros con el Ministerio de Justicia tenemos relación a través de readaptación social. Ajá. Estamos trabajando con ellos. Okay. Desde el año pasado, cuando iniciamos lo que era la Argentina Trabaja, iniciamos con ellos una cooperación, digamos, entre readaptación social y Yo No Fui, y estamos trabajando con una psicóloga y una trabajadora social que son de readaptación. ¿Y cómo fue bien, esa articulación, digamos, entre personas que vienen del ámbito, llamarle comunitario, y personas que vienen del ámbito de gobierno? Mira, la verdad que estuvo muy bien. Nosotros planteamos, cuando nos plantean esta necesidad de articular con nosotros, dijimos que nos parecía bien, pero que tengan en cuenta nuestra forma de trabajo, que las personas que tenían que venir tenían que ser personas que estén acostumbradas a trabajar en territorio, que que no vinieran a observar, digamos, sino a trabajar con nosotros. Claro. Y las personas que se acercaron y que empezaron a participar del espacio, tuvimos reuniones previas, por supuesto, se hizo un trabajo, la verdad, que muy muy bueno, y estamos muy contentas con esa participación, digamos, de... Qué bueno, porque hay que decir que hay que hacer crecer eso. A mí me parece que en ese sentido hay algo que es tradicionalmente el mundo que venía a llamarle del peronismo y por supuesto de la izquierda también, tiene una naturalidad en lo que es el trabajo de corte territorial, por decir, ¿no? Sí. Y el nuevo gobierno, con otra orientación, pero también ha descubierto que no hay manera, no digo de hacer política, no hay manera de hacer gestión de gobierno, sino es con un funcionario que deja su escritorio para trabajar en acción en la calle, en los barrios. Totalmente. Entonces, totalmente. Y hay muchos dispositivos inclusive que tenían que ver con el gobierno pasado, que se siguen haciendo ahora, como las ferias de El Estado va a tu barrio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el modelo de Medellín, que vos tenés casas de justicia, que tenés espacios de atención primaria de la salud, que tenés resolución de problemas, y ese Estado se hace carnal. Es alguien que te mira a los ojos y que te habla, ¿viste? Entonces me parece que ahí hay algo para potenciar muchísimo más, lejos de los prejuicios y las totalmente. Nosotros en ese sentido siempre intentamos trabajar con el Estado, porque nos parece además que el Estado es responsable de lo que pasa dentro de las cárceles y que necesariamente tiene que estar presente.
Nosotros en general venimos trabajando con casi todos los ministerios. Trabajamos mucho, no ahora, pero muchos años con el Ministerio de Trabajo, con Desarrollo Social, con la Secretaría de Niñez, con Cultura. Claro, es un trabajo sofisticadísimo, porque eso está bueno que lo digas, María, si no dicen, bueno, una chica poeta que trabajaba en el sistema de justicia y escribía notas para el diario, ¿entendés? Lo que acabas de decir es una red de una sofisticación, Dios mío. Te damos una cancillería en 2 minutos. No, por favor. Sí. María, vos sabés que fue un placer realmente dedicarte todo este tiempo, porque yo creo que no solamente la tarea merece ser difundida, sino que la gente necesita escuchar que cosas buenas como estas son posibles. ¿Y vos qué edad tenés? Te voy a consultar algo que no se hace normalmente. 47. Pero 47. Llevás 22 años dedicada a esto, desde una función en la que estabas, digamos, como parte del engranaje de la justicia, y de la cual saliste para tratar de hacer un poco de justicia, en casos puntuales por lo menos, y contribuir al cambio del sistema. Entonces, me parece que es una cosa, más allá de la guarangada que Inés me mira con ojos horrorizados de haberte preguntado la edad. No, para nada, yo digo la mía siempre, 62, o sea. Me parece que... Ay, no me importa para nada. No, pero me parece que era muy interesante contarle a la gente cómo es. Yo quería darle ese contenido humano, ¿no? Y un poco con esa misma idea, y cerrando porque tenemos que ir nosotros a la pausa, te pido que en menos de un minuto nos digas algo que obviamente todo el mundo se estará preguntando. ¿Por qué el nombre Yo no fui? El nombre Yo no fui fue muy divertido. En realidad fue el nombre del primer libro de poesía que sacamos con el taller de poesía, antes de ser una organización, y nos salían todos nombres horribles, así desgarradores, y dijimos, no, tiene que ser algo opulenta, algo que nos represente. Que es muy lúdico. Claro, y una dice, bueno, yo no fui. Si acá todas cuando entramos decimos lo mismo. Claro. Un poco fue el chiste ese, como bueno, todos nos cagamos de risa y dijimos, ya está, es el nombre. Y después empezamos a jugar con eso y a pensar todo lo que uno no había dejado de ser por el hecho de estar presa. Qué bueno. ¿No? Entonces, bueno, ahí hicimos como una lectura entre líneas de eso. Y por eso después cuando sacamos la revista, le dimos una vueltita más y dijimos, bueno, yo no fui, no, yo soy. ¿No? Como la afirmación vos sabés que me viene a la memoria, y con esto te despedimos, una frase magnífica de una gran lingüista, de una gran literata que es Ivonne Bordelois, que vos seguramente la conoces. Maravillosa. Y dice, nada más terrible que destituirnos de la palabra, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo ustedes han usado la palabra para darle el sentido que hay que darle? María, te felicitamos, te agradecemos mucho este tiempo y nos parece de sumo interés seguir fomentando esta actividad que ustedes hacen. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un orgullo para todas las Yo no fui, un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, y nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Bueno, estamos de vuelta y yo quería hacer una muy pequeña digresión que me pedía Alfredo la semana pasada y que lamentablemente las comunicaciones internacionales, mucho WhatsApp, mucha tecnología, pero
con todo el empeño que le puso Fede y la garra que le tratábamos de poner desde allá. Acá Gerardo también hizo lo suyo y no pudimos. Pero Alfredo me preguntaba, y todos saben, o por lo menos lo dijeron ya al aire, así que los que nos escuchan lo saben, que estuve un tiempito de vacaciones, tuve la suerte de estar en varios países europeos. ¿Cuál era la visión que uno tenía de la Argentina desde afuera? Fueron días extremadamente intensos, obviamente, que se vivían desde acá. Nosotros los escuchábamos a nuestros hijos, a los amigos, leíamos, por supuesto, todas las noticias, y realmente era doloroso ver cómo el país volvía a atravesar situaciones críticas. Ahora, mi sensación, más allá de lo puntual de la crisis, yo quiero tomar dos pequeños ejemplos de la diferencia notable que uno siente, en particular en países europeos desarrollados, que tienen sus propios conflictos. Pero, por ejemplo, pensando en lo que vi, lo que viví, y pensando en lo que pasa hoy en Buenos Aires. Nosotros viajamos en el marco de un conflicto fuertísimo de Air France, la compañía, la empresa de bandera francesa sumamente conocida, que se llevó puesto nada menos que a su CEO hace una semana o 10 días, y que le hizo perder a la compañía millones, cientos de millones de dólares. Ese conflicto, que ya lleva mes y medio, 2, nunca tuvo un paro sorpresivo. Todos los paros fueron anunciados con por lo menos una semana de anticipación. Es decir, los paros eran contra la compañía, no contra los usuarios de la compañía. Claro. Esto es una diferencia a considerar. Lo mismo pasaba con el conflicto de los trenes franceses, un conflicto que está en todos los diarios, que lleva también un tiempo muy prolongado, por motivos posiblemente bastante más complejos que los del paro, por ejemplo, de los metrodelegados en el subte, y que tampoco dejó nunca a nadie sin transporte de un minuto para el otro, o sin la posibilidad de rearmar sus necesidades de vida, su llegada al trabajo, sus viajes y qué sé yo, con un margen pequeño de anticipación. Esta es una diferencia muy, muy grande que noté. Otra diferencia muy grande que noté estaba en los tribunales de la Ile de la Cité, la isla de la ciudad sería la traducción literal. Los que conocen París, es el núcleo histórico donde nació París. Están los tribunales más importantes de la República Francesa, y que se pueden visitar, que están abiertos al público, donde los juicios son orales y abiertos, y gratuito, por supuesto, la entrada. Estaba conversando con colegas de allí, viendo de qué se trataba, qué juicios había, y el juicio más significativo del día, público, por supuesto, el que se podía asistir, era la audiencia de apelación de un exministro, el expresidente Sarkozy, es decir, ministro hace muy poco tiempo en Francia, que ya había sido condenado en primera instancia y iba por su condena, que después finalmente se confirmó, de varios años de prisión por fraude fiscal. Perdón, traducción. Traducción, un ministro que va en cana. Pero fraude fiscal, ¿qué vendría a ser? Es por defraudación al Estado. Ah, chao. Sí. Entonces, no por un problema fiscal del personal, de sus cuentas personales, sino de las cuentas que administraba como funcionario público. Tal cual, tal cual. Ahora, yo asocio esto, o podés asociar la noticia que también está en El País de hoy, un exministro del gobierno del PP en España fue detenido hoy por la policía junto a 6 de sus más cercanos colaboradores. Él había sido también presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, presidente del Partido Popular en Valencia, vocero del Partido Popular en el Congreso, es decir, un personaje de enorme significación, detenido hoy por la policía también por delitos cometidos durante la gestión, coimas en grandes licitaciones, etcétera. ¿A qué me refiero? Esas cosas allí no se anuncian, no es que hay una medida cautelar, no es que hay un procesamiento del juicio oral, no llega nunca, no es que el tribunal oral no se constituye, no es que no funciona la ley del arrepentido, no es que la ley de extinción de dominio está parada. Digamos, el tipo llega. Es juzgado y va preso. Claro. Entonces, yo creo que esas dos son algunas de las diferencias gruesas. Después, por ahí, pasando al plano más humano, más cotidiano, me causó una enorme impresión. Tuve la suerte de estar unos días en Estocolmo. Los países escandinavos sabemos que son los países con un mayor nivel de felicidad y menor nivel de desigualdad del mundo, tanto ellos como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Alemania misma. Pero una de las cosas que me impresionó fue el taxista tunecino que me llevó del aeropuerto al centro, con las 2 banderas
de Túnez, de donde es su familia originaria, y de Suecia, de donde es ciudadano, y diciendo que en el Mundial iba a tener 2 equipos. Y quejándose de algunas cuestiones de frialdad y falta de relación en una sociedad que efectivamente es mucho más fría, y él que estaba mucho más vinculado a lo que somos nosotros, como latinos, familias numerosas y qué sé yo, pero absolutamente integrado. Y eso mismo lo veo al día siguiente, subiéndome a una de estas lanchas que hacen los recorridos turísticos en Estocolmo, preciosa ciudad, cuando adelante mío están un típico pareja de vikingos, como uno puede decirle, rubios, altos, etcétera, lo que uno se imagina de los suecos, y atrás de Eve y mío, mi mujer y yo, estaban 15 turcos, también suecos, la madre, la abuela, los hijos, los nietos, toda la patota, al mismo estilo que podemos imaginarnos nosotros, o los italianos, o los españoles, viviendo con absoluta naturalidad y pleno derecho un hermoso sábado de la misma manera. Es decir, una sociedad en la que la integración de la inmigración es impresionante y donde los problemas que trae la inmigración, como por ejemplo la falta de vivienda, la respuesta del gobierno sueco es: estamos construyendo solamente en Estocolmo 100.000 viviendas que van a ser posibles de acceder a valores sociales. Bueno, pero ese es el punto, pues si pensamos, ¿qué habrá hecho posible eso, no? En Suecia, cuando vos escuchás hablar a los suecos, ellos se recuerdan a sí mismos, no muy atrás, en la década del 60, como un país que descubre un potencial impresionante de recursos naturales, de petróleo, que les va a salvar la vida. Pensemos en nuestra vaca muerta, por ejemplo. Y dicen, somos un país bruto, es decir, somos un país de personas con un capital social muy pobre porque estamos totalmente desvinculados, y con un capital humano muy pobre, es decir, con bajos niveles de educación. Entonces Suecia se lanza no solamente un programa de capacitación y de educar a sus ciudadanos, sino un proceso que es muy emocionante. Yo alguna vez en Suecia me lo contaron los suecos, a esto que es, se funda una organización que hoy es la organización social más grande de Suecia, que se trataba de gente que se juntaba a enseñarse lo que sabían. Ponele, vos sabías cocinar, el otro sabía hacer no sé qué, el otro sabía arreglar muebles, y alguien por ahí sabía escribir, cantar o bailar. Se hacían círculos. Creo que el nombre son círculos ciudadanos o una traducción de algo equivalente. Y eso construyó un entramado y un tejido social que pudo generar un capital social de una potencia notable. Sí, y es una experiencia muy similar, la de Noruega es muy similar, la experiencia de Noruega con su fondo del petróleo, un fondo monstruoso, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, con 800.000 millones de dólares, que fue incorporando todo el producido de la riqueza diciendo el petróleo se acaba y necesitamos que esta sociedad esté garantizada. Entonces ese fondo no lo puede tocar ningún gobierno, más que creo que un 3% del total durante toda su gestión, y está garantizada. Es decir, un poco lo que muchas veces decimos acá, y esta es otra visión que de afuera uno tiene, ¿no? ¿Cómo no somos los argentinos capaces de construir consensos básicos? 3, 4 consensos básicos, políticas de Estado. Lo que pasa es que para construir los consensos básicos hay que hacer ese ejercicio que vos viste ahora cuando estuviste viajando, que no es evitar la tensión y el conflicto. Convivir bien es tramitar el conflicto, tal cual, no suprimirlo. Tal Entonces cual. A nosotros o estamos en la pavada de la nube de porro y sonrisas sociales en donde la tensión pareciera que no existe, viste esa especie de libro de autoayuda de los medios de comunicación y el spa del asado del domingo y el fútbol, o nos estamos matando y nadie escucha a nadie, y siempre pensamos que el problema empezó con ese que tengo enfrente, que Tal es el cual. máximo enemigo. Entonces, o con el que me cae menos simpático, ¿no? Porque somos una sociedad de parámetros muy, muy cambiantes según cuál sea nuestra emoción. Miro la ¿no? corrupción del partido opositor. Tal cual. No miro la corrupción propia, no digo marquen a los nuestros. Bueno, ¿no? fíjate, eso nos lleva a uno de los temas que teníamos hoy, un tema de enorme significación y del que, salvo nuestro amigo Hugo Alconada Amón y algunos otros que sí se toman la molestia de ponerlo en el centro, el asunto, pocos quieren tratar, porque hay demasiados intereses en juego. Y me refiero al caso Odebrecht,
Todos saben que Odebrecht es la empresa más grande de construcciones y de obra pública de Brasil, y su presidente está preso, condenado, con condena ratificada, una larga condena de prisión, y todos los altos funcionarios de esa empresa formaron parte dentro del Lavallato, del proceso de investigación conducido por Sergio Moro, por el juez Sergio Moro, y confirmado por las instancias posteriores, porque esto es otra cosa. Se cree que Moro es como una especie de raro justiciero aislado, pero las sentencias de Moro en su enorme mayoría fueron confirmadas por las instancias superiores. Ese grupo empresario confiesa a través de diversos acuerdos que formulan con la justicia, de estos casos de arrepentidos en distintos niveles, que pagó decenas de millones de dólares de coimas en la Argentina. En la Argentina, en Perú y en varios... Por supuesto en la Argentina, en Perú ya se destituyó al presidente y seguramente irá preso. En Ecuador se destituyó al vicepresidente. En la Argentina todavía no podemos incorporar las pruebas del Lavallato a los expedientes argentinos. Claro. ¿Por qué no los podemos incorporar? ¿Qué lo impide? Bueno, porque se dice desde hace tiempo, y sin mucha distinción de orígenes ideológicos o de pertenencias políticas, que no podemos garantizarles la inmunidad que piden los arrepentidos brasileños. Es decir, para explicarlo fácil. Los arrepentidos argentinos no podrían estar protegidos. No, el tema es, el brasileño que confesó y dijo, yo pagué una coima, porque ¿qué dice Odebrecht? Dice, yo pagué las coimas, pero yo le di la plata a mis socios argentinos. Claro. Porque yo no pagaba directamente, porque no tenía el vínculo con el gobierno anterior, para pagarle. Entonces yo le di la plata a mis socios argentinos. Okay. ¿Cómo hacemos para tener esa información acá? Bueno, Brasil dice, yo les doy la información, pero ustedes me aseguran que a esta gente que confesó, que en Brasil ha sido juzgada, que alguna ha sido condenada y otra por el acuerdo de arrepentimiento ha sido eximida o se le ha bajado la pena, no las vuelven a juzgar. Claro. Bueno, acá se dice, eso no se puede porque la ley no lo permite. Ahora resulta, esto nosotros lo dijimos en este programa el año pasado, y varios de nosotros lo hemos dicho y escrito, es perfectamente posible porque hay tratados internacionales a los cuales está adherido a la Argentina, entre ellos la Convención Internacional contra la Corrupción, y el sentido común mismo dice que cuando alguien es juzgado por un delito no puede volver a ser juzgado. Claro, eso está en nuestra ley. Eso también está en nuestra ley. Es cierto que hay que hacer un ejercicio jurídico, es un poco... hay que hacer transposiciones porque son dos sistemas jurídicos, hay que interpretar el sentido del principio. Tal cual. Y además porque se puede plantear, bueno, el delito en realidad que se cometió en la Argentina no fue juzgado allá, lo cual no es cierto, porque allá sí se ha juzgado que Odebrecht y tantas otras, no solo Odebrecht, pagaron en todos lados. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es lo que dice, por eso lo quiero citar a Hugo, porque es realmente un paladín de esto y lo merece, Alcón Adamón. Hugo en el New York Times denuncia la escasa voluntad de esclarecimiento y la actitud también de la sociedad argentina, que es muy ambivalente con estas cosas. Que de repente se enoja con los bolsos de López o con cualquier episodio de este tipo, se pone loca y pretende durante 10 días o 15 que se haga algo, y el día 16 está pensando ya en cualquier otra cosa. Y en paralelo, ¿qué sucede? La justicia, hay jueces y fiscales que están haciendo su trabajo y que están muy cerca ahora, con este argumento que te di recién, de conseguir las pruebas. Pruebas que además los diarios publican, todos las sabemos, ya están, ya se saben públicamente, no están incorporadas al expediente. Pero los sectores empresarios no tienen ningún interés en que esto salga, particularmente los involucrados. Todos los involucrados son llamados por estos periodistas que le dicen, bueno señor, acá Odebrecht dice que la plata se la dio a usted. Yo no hice nada. Yo no fui, pero no en el sentido positivo de María Medrano. Además, yo te pregunto, vos que sos más especialista en esto, yo realmente no entiendo. ¿Habría una posibilidad de conservar y fortalecer los marcos jurídicos que le dan funcionamiento a una sociedad estable, democrática y con 3 poderes divididos y en funcionamiento, y por otro lado ser creativos para que las leyes puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias que ameritan la existencia de leyes? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí, se pueden hacer perfectamente, pero tiene que haber un mínimo parámetro, una mínima política de Estado, que es decir, el que realmente comete actos de corrupción, nadie lo defiende, y todos permitimos que se lo juzgue como corresponde, con pleno respeto de sus garantías, como sucedió en el Lavallato. Por eso te repito,
se dicen cosas de Sergio Moro, pero creo que el 86% de las condenas fueron confirmadas, Claro. lo cual demuestra a qué punto estaban bien llevadas las causas. Pero acá, ¿qué sucede? Yo te decía, por ejemplo, por supuesto los empresarios involucrados, que tienen su propio pequeño signo político o no, que pueden estar vinculados a este gobierno o al anterior, o estarán vinculados a todos los gobiernos porque son poderes permanentes, por supuesto tratan de que esto no pase. Al mismo tiempo que sucede desde la política... De hecho, perdón, que en ese sentido podríamos decir que toda la clase empresaria todavía está protegida por el que se vayan todos del 2000, en donde la sociedad argentina se levanta contra los representantes del sistema de partidos políticos y gobierno y los estigmatiza, son el infierno. Es así. Sí, pero se olvida que no hay manera de que exista un sistema de corrupción si no hay una colaboración entre el mundo privado y el mundo de la acción. Es un sistema, Es un por eso sistema. hablamos de corrupción sistémica y por eso Transparencia Internacional habla de gran corrupción. Sistema que nos involucra también a nosotros como ciudadanos, Por que nos vamos a comprar supuesto. el repuesto a la calle no sé dónde, Tal cual, y que pagamos tal el cual. prostíbulo, el no sé cuánto para tener sexo con una niña o un niño de más 14 ni años, menos. pero con esos músculos no te das cuenta del Sin tamaño clientes que no hay tiene, trata, sin clientes no hay etcétera. trata, y Pero los paraísos fiscales, y fíjate que en la paralelo, plata no tiene color. es un tema, no me quiero olvidar de los paraísos fiscales un minuto, pero en paralelo, y con esto cierro el tema Odebrecht, que esperamos realmente que los fiscales que están trabajando en esto y que están trabajando bien consigan que la información se incorpore y bueno, y ahí veremos si estamos en condiciones de hacer lo que ya hicieron otros países latinoamericanos, no europeos, ¿no? Que es Claro. juzgar casos grotescos de corrupción. Pero Colombia tiene no menos de 100 funcionarios presos. tal cual. Pero lo que agrego es, desde el gobierno, me consta que hubo un compromiso serio del Ministerio de Justicia por esclarecer esto, pero se puede decir que falta un empujón importante. Desde la oposición falta también absolutamente el impulso. Claro. Ni los allegados a Cristina Fernández de Kirchner tienen el menor interés, por más que esto involucre a empresarios que pueden estar vinculados con el gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a consolidar la realidad, que es que las coimas se pagaron. Exacto. Y todos ellos van a tener que cumplir también con sus responsabilidades. Pero la oposición, digamos, moderada, por llamarla así, tampoco tiene ningún interés en que esto avance. Pero nadie tiene un interés porque también la persona que le da pasé en rojo y le tiro un mango al policía y me fue mal con la FIP y le meto en el sobrecito y total me Tal das el cual. expediente y después no sé qué. Es decir, todos tendríamos que decir, de alguna manera, yo no fui en el sentido de todos fuimos. Todos fuimos. No somos No todos esto, en el mismo grado, pero ¿no? estamos, no importa, pero hay que poder decir que la contribución del grado menor es una contribución estructural y no un acontecimiento ocasional. A mí No, una de las tal cosas cual, que más me tal impresionan es que la gran argamasa, el cemento en el que se consolida la gran corrupción es la miríada de delitos naturalizados por un orden social que le conviene la cultura de la ilegalidad. Bueno, y en ese mismo sentido, y ya nos vamos en los últimos minutos, A tomar la sopa. creo que los episodios de hoy en la Argentina podrían, quizás, si los pensamos bien y si tomamos conciencia de algunas mínimas pautas de convivencia, acercarnos a una convivencia un poco más ordenada. Porque esto de que de repente los principales medios de transporte, por un conflicto que no quiero juzgar, porque más allá de que el sindicato de los metrodelegados, es decir, no sea realmente un sindicato con personería, porque la Corte se la ha quitado, y la resolución del Ministerio de Trabajo que se la dio también tardó muchísimos años y se produjo casualmente, entre comillas, en los últimos días del gobierno anterior, que se la negó durante todos los años. Pero independientemente de si la medida del subte es legal o no legal, lo que no puede ser nunca legal es que una vez que alguien toma una medida de fuerza, si parte de esos trabajadores quiere trabajar, se les impida trabajar. Y mucho más grave todavía, que con el argumento de que a quienes impidieron trabajar, cometiendo delitos, porque son delitos de penas menores, pero son delitos de obstruir la seguridad del tránsito, de atentar al resistir a la autoridad,
bueno, se suspenda el servicio y cientos de miles de personas se queden sin transporte. Pero mira, vos ahora estuviste afuera de viaje en medio de la gran crisis de la devaluación esta última, de la corrida del dólar, etcétera. Es increíble para mí que una sociedad tenga a dos puntas este problema. Un Estado que es acusado del tarifazo contra la población, la mitad de la cancha. El mismo gobierno es acusado de exceso de gradualismo y de no cumplir con las metas de saneamiento fiscal. Entonces, hay que poder decir que no es binaria la realidad y que nos están mostrando los hechos y los acontecimientos de que no hay tal tarifazo 100% y que tampoco hay tal achicamiento de la burocracia desmedida del Estado. Es decir, las dos cosas son verdad. No, lo que sí hay es una grieta en la cual cada uno o plantea que estamos en el paraíso o dice que estamos en el infierno y no jugamos con las reglas de la democracia, que son las reglas con las que tenemos que jugar. Hay elecciones dentro de un año, cada uno votará lo que quiera. Como hay elecciones dentro de un año, en vez de hablar del problema y encontrar soluciones a la altísima complejidad del problema, desde miradas diversas, hablamos para la tribuna. Exacto. Desde el primer día está la oposición pensando en la tribuna y el gobierno de turno al que le toca le tiene pánico a la tribuna, entonces hay cosas que no se dicen. Me hace gracia porque ahora le dicen al presidente, bueno, usted nos tendría que haber avisado que estamos fundidos. ¿Pero qué? ¿No sabíamos que estábamos fundidos nosotros? Es un chiste. O sea, ¿no? Es decir, es de un nivel de infantilismo que parece niños hablándole a los padres. Y los medios de comunicación promueven además esta mirada como binaria y pobre, en vez de agarrar y poner en discusión el tema camino a alguna solución que siempre, como dicen los colombianos, que ahora me encanta, hay un programa sobre el tema de la FARC y ellos que dicen la solución menos posible que pudimos encontrar. No es la mejor, es la que pudimos encontrar. Bueno, ojalá que caminemos hacia un mínimo acuerdo, un mínimo consenso, un mínimo grado de responsabilidad donde también la oposición entienda que si va a agarrar un caos y un conflicto absoluto, esto es un desastre, aunque más no sea, no por un sentido constructivo, sino por un sentido de sentido de preservación. Y nosotros vamos a empezar acá a decir barbaridades, porque yo veo que como está la gente entrenada a llamar por teléfono, a putear contra el orador, nosotros vamos a decir salvajada la próxima vez para que la gente llame por teléfono, porque somos demasiado equilibrados, es un embole esto. Bueno, y nos vamos entonces, un abrazo a todos, le damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obri, hasta la semana que viene.